Hola amigos bibliófilos, aquí estamos una vez más con otro Top 10, que esta vez es un Top 10 propuesto por Vanessa Cantero, que es una tía súper simpática que comenta en todos mis vídeos, y gracias a ella tenemos el Top 10 de novelas de ciencia ficción favoritas. Tengo que decir que la ciencia ficción me encanta como género, pero soy más de la ciencia ficción en películas y series, porque lo cierto es que no me he leído tanto de este género en libros, en novelas, pero aún así lo suficiente como para hacer un top 10. Sin embargo, no penséis que en este top 10 vais a encontrar cosas pues revolucionarias, porque no, son libros bastante clásicos que seguramente todo el mundo habrá puesto en su top 10. Decir también que estamos hablando de novelas y no de novelas gráficas o cómics, porque entonces tendría que poner otras dos, por ejemplo de Alan Moore, pero no, solo son novelas. Y sin más preámbulos, entremos en la lista. Número 10. El juego de Ender de Orson Scott Card. Bueno, mejor dicho, la saga de Ender, porque por mucho que me guste el juego de Ender, la segunda novela, La voz de los muertos, es mejor, y lo que me hizo leer la saga entera, que consta de 4 libros, porque el juego de Ender es como una introducción del universo de la saga, pero La voz de los muertos es donde ya empieza a desarrollarse todo y comienzan a verse las consecuencias. Es como si el juego de Ender fuera la presentación del protagonista y ya comenzara a hacer cosas interesantes a partir de la segunda novela. A ver, que a mí me encanta el juego de Ender, pero admitamos que tiene una parte media bastante repetitiva con todas esas pruebas y simulaciones contra los insectoides. Las siguientes novelas son más interesantes, aunque creo que la última tal vez se pasa un poquito y expone temas éticos muy interesantes, lo cual es irónico, porque Orson Scott Card es una persona despreciable. Fue leer los libros, conocer luego lo que decía el autor en la vida real y fliparlo mucho. Aún así sigo apreciando esta saga y por eso está en el número 10. Número 9. Solaris de Stanislaw Lem. Creedme, yo estoy más sorprendida que nadie de que me gustara esta novela. Admitámoslo, es demasiado filosófica para mi gusto. El protagonista se pasa todo el tiempo hablando de las investigaciones que llevaron a cabo en este planeta extraterrestre. Quiero decir, pasan cosas, pero para mí se pierden un poco en esa reflexión del autor sobre el contacto extraterrestre. Spoilers, es pesimista, qué raro siendo el autor polaco, y sus pensamientos en astrobiología. No me entendáis mal, hay una trama y a mí la novela me gustó, pero si queréis leer este libro, estad preparados. Por si queréis saber el argumento, va sobre el doctor Chris Kelvin, que viaja a una estación espacial para tratar a la tripulación que parece tener ciertos problemas de conducta y que están en esa estación para investigar el planeta Solaris. Y una vez allí, Chris empieza a descubrir que ocurren cosas muy extrañas por allí. Existen varias adaptaciones cinematográficas, siendo las más famosas la de 1972, dirigida por Andrei Tarkovsky, y la de 2002, dirigida por Steven Soderbergh. Ambas se centran más en las relaciones personales, pero tiene cierto sentido, porque son lo más fácil de adaptar. La película de Soderbergh es más fácil de ver, supongo, pero la de Tarkovsky es considerada película de culto. Si os interesan las historias sobre el contacto con seres alienígenas y la comunicación o la inteligencia humana, podéis echarle un vistazo a esta novela. Número 8. Ubik de Philip K. Dick. No os podéis imaginar el emparanoiamiento que me provocó esta novela. Philip K. Dick tiene ese efecto en mí a veces. Porque seamos francos, Dick tiene novelas en el que el planteamiento y el desarrollo son sorprendentes y otras donde directamente parece que estuviera fumando mandanga de la buena. Esta novela es del primer grupo. No quiero decir mucho de su argumento porque tengo tendencia a ser una bocazas y no quiero spoilear. Lo mejor es que os adentréis en la novela sin saber casi nada. Solo diré esto que aparece en la sinopsis. Glenn Runciter ha muerto. ¿O lo están todos los demás? Sip, si con esto no os pica la curiosidad, no sé lo que lo hará. Este es un libro interesante, con giros y momentos un poco locos y con sentido del humor. Si no conocéis a Philip K. Dick, este es un buen libro para comenzar, pero advierto, tal vez os volváis un poco paranoicos. Número 7. Un mundo feliz de Aldous Huxley. Huxley utiliza una utopía para describir, en realidad, una distopía. De hecho, se supone que esta novela es una de las obras fundacionales del género, y es una muestra del cambio de tendencia en la ciencia ficción que se dio a partir de la Primera Guerra Mundial. Dejando Frankenstein a un lado, se pasó de un punto de vista optimista que daban los avances en ciencia, aunque planteando algunas reservas, a una idea del género más admonitoria y pesimista. Los avances científicos podían crear monstruos, volviendo de nuevo a la idea de Frankenstein, pero a una escala global.
Creo que la ciencia ficción es el único género que funciona bien haciendo alegorías de nuestros problemas políticos y sociales, y es el único que tiene a la humanidad como protagonista. No pasa con todos los libros del género, pero sí que tiene tendencia a ello. Centrándonos, Huxley crea una sociedad perfecta, una sociedad feliz, sin hambre, ni guerras, ni enfermedades, pero con cimientos en una realidad, en una serie de medidas que no tienen nada de utópicas. ¿Qué es mejor? ¿Ser feliz como sociedad o realizarnos como personas? ¿Ser feliz pero esclavo o libre, por duro que sea? No estoy del todo de acuerdo con Huxley, creo que es demasiado pesimista y absoluto, pero no puedo rechazar su reflexión. Hablando de reflexión, sí, la última parte de la novela tal vez sea demasiado filosófica, demasiado, y ahora el autor va a desgranar su pensamiento, pero no me importa. Aldous Huxley escribió una alegoría de su tiempo y una de las mejores historias de ciencia ficción donde la parte de ficción tal vez sobre porque os daréis cuenta de que muchas de las cosas de las que habla son perfectamente actuales a día de hoy. Número 6. Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Ya dije en el vídeo de clásicos que creí que no me gustarían pero me gustaron, que Frankenstein me sorprendió. Yo pensé que sería más una obra gótica, una obra hija del romanticismo, pero no, este libro crea la ciencia ficción como género. Te habla de este científico, el doctor Victor von Frankenstein, que con buenas intenciones pero un sentido del endiosamiento preocupante, crea algo que termina arruinándole la vida a él y, lo más importante, a sus seres queridos. Con una preocupación obvia hacia los avances científicos de su época y la necesidad de no perder la ética, Mary Shelley recrea el mito de Prometeo, el hombre que robó el fuego a los dioses, pero en este caso roba una potestad que tradicionalmente solo se le concede a Dios, crear vida. Lo cual es irónico, porque Mary Shelley era mujer. Mary, cariño, puedes dar a luz, literalmente creas vida. Pero igual lo decía estrictamente, es decir, que esa parte de la humanidad que se afeita y mea de pie no pueda crear vida, en cuyo caso lo pueda entender. Es broma. Bueno, no. Número 5. Los cantos de Hiperión de Dan Simmons. Saga formada por Hiperión y la caída de Hiperión. ¿Perdón? ¿Qué son 4? No. Nope. No me suenan otras dos. ¿Endymion? ¿Qué es eso? No. Los cantos de Hiperión constan solo de 2 libros, de la misma manera que Matrix es solo una película. Y ya está. En fin, que Cantos de Hiperión nos cuenta la historia de la humanidad en el futuro, cuando ha colonizado docenas de planetas y viaja por el hiperespacio y toda esa movida. Ahora bien, como suele ocurrir, la Tierra está moribunda, si es que no sabemos tratarla. Total, que en el mundo llamado Hiperión se van a abrir las tumbas del tiempo, que al parecer descubriría al Alcaudón, un ser que según a quien preguntes es un dios o un avatar de la expiación humana, y 7 peregrinos viajan a Hiperión para encontrar a este Alcaudón, cada uno con sus razones y su historia. Estas novelas, las 2, están muy bien, se basan en los cuentos de Canterbury o el Decamerón de Boccaccio, así que están narradas en relatos de cada uno de los peregrinos, y mientras se mantiene el misterio está muy bien. Luego Simmons intenta dar una explicación a todo y le sale un perdidos, y por eso está en el número 5, por cagarla al final, y no le pongo más abajo porque tampoco es cuestión. Número 4. Soy leyenda de Richard Matheson. Esta novela parece más una novela de horror, porque técnicamente tiene vampiros, pero dado que lo son por un virus, se incluye dentro de la ciencia ficción. A este libro le ocurre lo contrario que a Hiperión. Soy leyenda sabe acabar. ¿Y cómo? El final es lo más interesante de la historia y lo que realmente te hace pensar. Sorprendentemente, o no, el final nunca se ha mantenido en las distintas adaptaciones al cine, lo cual es trágico, porque hasta ese final Soy leyenda no pasa de ser una historia de supervivencia y vampiros. Entretenida, sí, pero no mucho más. El final es el que te deja a cuadros. Si no lo habéis leído o si lo estáis haciendo, no lo dejéis hasta leer ese final. Soy leyenda. Número 3. 1984 de George Orwell. No estaba muy segura de si esta novela entra dentro del género de ciencia ficción. Sí, es una de las bases de la distopía junto con Un mundo feliz y Fahrenheit 451, pero creo que es una distopía de novela social. La ciencia ficción, según yo, requiere que la ciencia sea un elemento de la narración. Los avances científicos, los peligros de la ciencia, las consecuencias del desarrollo científico en la sociedad, o qué sé yo, que haya naves espaciales al menos. Y lo cierto es que 1984 no habla de esto. Habla del control de la información como método de control de la sociedad, la palabra como arma política. Al fin y al cabo, el lenguaje, como la ley, es una convención. Un ejemplo. ¿Qué animal aparece en esta foto?
Un elefante, diréis, pero si el resto del mundo te dice que esto es una jirafa, esto es una jirafa, porque el lenguaje es una convención y las palabras solo significan lo que la mayoría acordamos que significan. Eso en condiciones ideales, porque en la realidad el grupo social que manda y quiere mantenerse en el poder dictará cuál es el significado de las palabras. Ajustes, crecimiento negativo, desaceleración, pobreza energética, antisistema. Vemos esto a diario. Por eso 1984 sigue siendo una de mis novelas favoritas y una de las más influyentes. Se escribió como alegoría de los autoritarismos y concretamente del estalinismo. No olvidemos que Orwell era trotskista o filotrotskista. Pero esta novela funciona igual de bien hoy en día. Al fin y al cabo, el poder es el poder y sus mecanismos se parecen. Número 2. Dune de Frank Herbert. Para los españoles, Dune. Sí, aquí nadie lo conoce como Dune. En principio era una trilogía compuesta por Dune, El Mesías de Dune e Hijos de Dune, pero luego se vio el filón y Herbert publicó Dios Emperador de Dune, donde las drogas corrían ya libres, y más tarde Herejes de Dune y Casa Capitular Dune, 2 libros que no me he leído. Pero en fin, podríamos hablar solo de Dune porque es una novela que funciona bastante bien de forma individual. Nos cuenta la historia de Paul Atreides, hijo del duque Leto Atreides, que debe viajar al desértico planeta Arrakis, conocido como Dune, porque el emperador Padishah Saddam IV ha concedido a la casa Atreides la extracción de la especia melange, vital porque alarga la vida y permite los viajes interestelares que solo se produce en Arrakis y que hasta entonces se le había encomendado a la casa Harkonnen, enemigos viscerales de los Atreides. Y esto, por supuesto, no tiene pinta de ser una trampa. Nope. Leí esta novela de joven y me marcó mucho, sobre todo el trasfondo filosófico y las diferentes facciones. Atreides, Harkonnen, las Bene Gesserit, los Fremen. Es todo muy épico. También es cierto que se puede tomar como una alegoría de Afganistán, dijera lo que dijese el autor. Vamos a ver. Un territorio desértico clave por un recurso, unos extranjeros que quieren entrar, desplazando a otros extranjeros, los Harkonnen que huelen a la Rusia soviética a kilómetros, y un chaval extranjero que utiliza las leyendas implantadas en un clan desértico para levantarlos en una yihad. ¿No me suena de nada? No. Y eso la primera novela, porque las siguientes desarrollan las consecuencias de ello. La saga es un poco grandilocuente a veces, pero a mí sigue gustándome mucho. Un consejo: ni os acerquéis a las precuelas escritas por Brian Herbert, el hijo de Frank. Son una herejía. Y recordad, la especia debe fluir. Antes de seguir, como siempre, unas cortas consideraciones. Los Juegos del Hambre no están no porque me parezcan malos libros, sino porque los leí siendo una adulta, habiendo leído ya otros libros distópicos, y claro, no es lo mismo. Si lo hubiera leído de jovenzuela, seguro que estarían en el puesto del Juego de Ender, lo más seguro, porque Ender los leí de joven a la edad a la que hay que leerse los Juegos del Hambre. Sin embargo, creo que la trilogía de los Juegos del Hambre son unos libros muy dignos y se mantendrán con el tiempo. A ver, no es Arthur C. Clarke ni Robert A. Heinlein, pero es que no lo pretenden. Hablando de estos dos, no he leído nada de Arthur C. Clarke porque es ver ciencia ficción dura y echarme para atrás. De Heinlein solo he leído Starship Troopers, que no me extraña que la peli sea una parodia porque la novela es pilín fascista, y 3 relatos. Los relatos me gustaron, pero tengo que leer más. Veo a gente como Mónica mirándome mal por esta confesión. Lo mismo con Ray Bradbury, por cierto. Y hay 2 sagas que no he metido porque opino que no son ciencia ficción. La serie de Thursday Next de Jasper Forde y Otherland de Tad Williams. Creo que ambas son de fantasía más que de ciencia ficción. Sorry. Y por fin, esperando a recibir una tunda por esto, número 1. Trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. O mejor dicho, la saga de la Fundación, compuesta por Preludio a la Fundación, Hacia la Fundación, Fundación, Fundación e Imperio, Segunda Fundación, Los Límites de la Fundación y Fundación y Tierra. ¿Y qué nos cuenta esta saga? Bueno, es parte de la visión de la humanidad y del futuro que tenía Asimov, pero a grandes rasgos nos cuenta la lucha de la humanidad, tras haber colonizado la galaxia, para organizarse y tomar las riendas de su destino, primero a través de la psicohistoria, ciencia que mezcla historia y matemáticas para hacer predicciones a cómo afectarán decisiones políticas a los humanos, y luego a través de la creación de una conciencia galáctica. Más o menos, a grandes rasgos. No os dejéis engañar, porque Asimov es un escritor entretenido que no le da por perderse en discursos filosóficos. Es mi escritor de ciencia ficción favorito. No es el mejor, ni el más imaginativo o rompedor, ni el más profundo, pero es el que más me gusta. Sus novelas y relatos son como una película palomitera de Hollywood.
De hecho, sus libros se parecen mucho a las películas de ciencia ficción protagonizadas por Tom Cruise. ¿Qué diréis? Minority Report está basado en Philip K. Dick, y sí, es cierto, pero está bastante asimovizado, que es una palabra que me acabo de inventar. Si queréis ciencia ficción ligera, Isaac Asimov es vuestro autor. Además, no todos los escritores pueden alardear de ser utilizados en un área de la ciencia actual. La robótica sigue las 3 leyes de la robótica inventadas por Asimov. Ahí es nada. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este top 10. Sobre todo espero que te haya gustado a ti, Vanessa. Como siempre, dadle a like si os ha gustado. Si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribíos si os ha gustado el vídeo. Los comentarios están abiertos donde podréis decirme cuántos autores y títulos me he dejado en el tintero, que seguro que lo estáis deseando. Y bueno, nada más por este vídeo. Gracias como siempre por haberlo visto. Hasta la próxima vez. Adiós.